Bendiciones, quien les habla, su hermano y amigo, el pastor Daniel Betanzos Fuentes, pastor de la Iglesia de Dios en México, Evangelio Completo, Ministerios Peniel, Ciudad Madero, Tamaulipas, México. Estamos hablando sobre esta serie titulada sobre nuestra declaración de fe. La Iglesia de Dios tiene una declaración de fe o credo que consta de 14 artículos, los cuales explican su posición doctrinal. Estos artículos doctrinales o declaración de fe son los siguientes. Hasta el día de hoy hemos estado hablando de 4 declaraciones de fe o artículos de fe. El primero dijimos que creemos en la inspiración verbal de la Biblia. En segundo lugar, creemos en un Dios que existe eternamente en 3 personas, a saber, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En tercer lugar, mencionamos que creemos que Jesucristo es el unigénito del Padre, concebido del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María, que fue crucificado, sepultado y resucitó de entre los muertos, que ascendió al cielo y está hoy a la diestra del Padre como nuestro intercesor. La cuarta declaración de fe es la siguiente: que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, que el arrepentimiento es ordenado por Dios a todos y necesario para el perdón de los pecados. De acuerdo a la Biblia, el pecado es heredado por toda persona que viene al mundo. El ser humano por naturaleza es pecador, en su estado original y hereditario. Véalo ahí en Efesios capítulo 2, verso 3. El pecado es una anomalía congénita de la naturaleza caída de la raza humana, de la cual todos participan. La Biblia insiste en que el pecado es universal. Lo puedes ver ahí en Eclesiastés 7:20. Primera de Reyes capítulo 8, verso 46 y Romanos capítulo 3, verso 9 al 23. Léalo con calma y se dará cuenta. ¿En qué consiste el pecado? Básicamente es una falta de conformidad a la naturaleza de Dios, una violación de su ley divina. La condición contaminada del hombre incluye 2 hechos. Primero, falta original de rectitud. Y en segundo lugar, una disposición activa hacia el pecado. El resultado del pecado del hombre. Las facultades espirituales del ser humano fueron afectadas al extremo de que la persona no puede producir su propia justicia por medio de méritos personales. Esta naturaleza pecaminosa es tanto una condición interna como una variedad de actos externos. Ahora, el arrepentimiento es una de las 2 condiciones necesarias para la salvación. La otra es el arrepentimiento es un imperativo según la Biblia. La doctrina del arrepentimiento es proclamada en el Nuevo Testamento como un imperativo. Mateos capítulo 3, verso 1 y 2. Marcos 1, 14 y 15. Lucas capítulo 13, verso 1 al 5. Hechos capítulo 2, verso 38 y capítulo 3, verso 19. En el texto griego del Nuevo Testamento hay 4 palabras que explican lo que es el arrepentimiento, y ellas son la palabra metamemohaia, que habla de un remordimiento. Metamemohai, remordimiento. Mateos capítulo 21, verso 29, léalo.
Mateo 27, verso 3, léalo. Y segunda de Corintios capítulo 7, verso 8, léalo. La segunda es metanoía. Esto es un cambio de mente, cambiar de intención. Y la tercera es epistrefo. Es un cambio de regresar. Ahí en Lucas capítulo 1, verso 16 lo podemos encontrar. Y finalmente una palabra más en griego es epistrofe. Esto es para describir la conversión de los gentiles. Allá en el libro de Hechos capítulo 15, verso 3. El arrepentimiento, aunque es una decisión humana, hecho sobre bases voluntarias, tiene su origen en Dios. Tienen su origen en Dios, en primer lugar, como una experiencia salvadora. El arrepentimiento es el resultado de los tratos amorosos de Dios para con el hombre. Lo podemos encontrar ahí en el libro de Isaías, capítulo 55, verso 7. Así que lo vemos ahí en la palabra de Dios, verso 7 y verso 8 del libro de Isaías, y en el capítulo 6 de Isaías, verso 5. Una ilustración de ello es la parábola del hijo pródigo. Lo podemos encontrar ahí en Lucas capítulo 15, verso 11 al 32. Ahora, es una decisión humana hecha sobre bases voluntarias. Es una reacción al amor de Dios. En primer lugar, reconocimiento de pecado. Ahí lo vemos en el libro del Salmos, capítulo 51, versos 3 y 4. En segundo lugar, vemos tristeza por haber pecado contra Dios. Salmo 51, verso 17. En tercer lugar, encontramos confesión de pecado. Salmos 32, verso 5. Y finalmente, abandono de pecado. Lo vemos en Proverbios 28, 13. Isaías 55, 7. Y en quinto lugar es volver a Dios. Primera de Tesalonicenses 1:9, Primera de Pedro 2:25. Ahora, el arrepentimiento envuelve tres aspectos. En primer lugar, envuelve lo intelectual. ¿Qué es lo intelectual? Los pensamientos y las intenciones son facultades intelectuales y estas son modificadas por medio del arrepentimiento. Así lo vemos en Salmos capítulo 51, verso 3 y el capítulo verso 4 del libro de los Salmos. En Primera de Corintios capítulo 14, verso 24. En segundo lugar, también envuelve lo emocional. En el arrepentimiento, además del reconocimiento, hay una profunda tristeza por haber cometido pecado. Salmo 51, Segunda de Corintios capítulo 7, verso 9 y 10. Y el tercer punto importante es lo volativo. Así que esto se refiere a una disposición honesta de rendir la voluntad a Dios, un deseo de cambiar y de ser diferente. Proverbios 28:13, lo puede usted estudiar. El arrepentimiento es un convencimiento intelectual producido por la palabra de Dios y el Espíritu Santo, que afecta nuestras emociones y nos mueve a dejar el mal para servir a Dios. Bien, amigos y hermanos, hemos meditado en esta cuarta declaración de fe. Espero realmente que esté siendo de edificación a su principio doctrinal. Si usted es parte de nuestra denominación, Iglesia de Dios, Evangelio Completo, le dejo decir que tenemos una de las doctrinas más sanas y sólidas de la palabra de Dios. Repito, la Iglesia de Dios tiene una declaración de fe o credo que consta de 14 artículos, los cuales explican su posición doctrinal. Estos artículos doctrinales o declaración de fe son las siguientes.
les voy a mencionar las 4 declaraciones de fe que ya hemos estado hablando. Primero, creemos en la inspiración verbal de la Biblia. En segundo lugar, creemos en un Dios que existe eternamente en 3 personas, a saber, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En tercer lugar, creemos que Jesucristo es el unigénito del Padre, concebido del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María, que fue crucificado y resucitó, crucificado, sepultado y resucitó de entre los muertos, que ascendió al cielo y está hoy a la diestra del Padre como nuestro intercesor. Y el número 4 que estuvimos meditando el día de hoy, que todos han pecado y que están destituidos de la gloria de Dios, que el arrepentimiento es ordenado por Dios a todos y necesario para el perdón de los pecados. Y bien, amigos y hermanos, quien compartió con ustedes fue el pastor Daniel Betanzos Fuente, pastor de la Iglesia de Dios en México, Evangelio Completo, Ministerios Peniel, Ciudad Madero, Tamaulipas, México. Nos vemos en la próxima con el favor de Cristo. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente.